Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Lo podemos leer todos a la cuenta de 3? 3. Bienaventurado el varón, soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. En esta oportunidad, hermanos, queremos compartir un testimonio de las maravillas que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y la victoria que nos ha regalado. Pero en esta oportunidad lo vamos a hacer compartido. ¿Alguna vez usted ha visto un mensaje que lo predican 2 personas a la vez? A mí me tocó una vez. Y entonces tomaba parte, era evangelístico, tomaba una parte yo, y cuando, ¿verdad? Nos calmábamos ahí, pues venía la otra persona. Se pudo hacer. Pero en esta oportunidad, pues voy a ceder el paso aquí a mi esposa para que ella pueda hablarles un poco de su testimonio, de su vida, de las victorias que Dios nos ha regalado. ¿Cuál es el objetivo? Enfatizar la palabra que acabamos de leer, en el sentido de que la vida cristiana es un caminar donde uno siembra para luego cosechar. ¿Qué quiere decir eso? Que las pruebas que estás pasando, Dios tiene un objetivo y tiene un propósito. Dios no te va a probar para torturarte. Dios no te va a probar para dejarte humillado, aunque te humille. Pero no es para dejarte ahí, es con un propósito. La Biblia dice que miremos la humillación de Cristo, que fue humillado hasta lo sumo, pero dice que después Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. La humillación de Él vino a ser la suma exaltación, de tal manera que todo pertenece al Hijo. El Padre le entregó todo poder, toda autoridad, toda potestad, para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que la Biblia dice que hay alguien debajo de la tierra, si no, no lo diría. Dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí debajo de la tierra, según la Biblia, ahí está el lugar que le llama el Seol o el infierno, el Hades. Ese es el lugar y, ¿verdad? La Biblia pues dice que Jesucristo tiene potestad sobre todas esas cosas. Ahora bien, la persona tiene una oportunidad en vida para definir a qué lugar va a ir. Así que voy a dar paso pues a mi esposa para que nos comparta algo de su testimonio, que le sirva para edificación y que usted pueda entender que cuando Dios nos lleva en un proceso, ¿verdad? Que usted pueda aprender de esta experiencia pastoral, ministerial, personal y se edifique y tenga esperanza en medio de las luchas y de las pruebas. Ese es el objetivo, ¿verdad? Así que dejo a mi esposa con ustedes y luego vendré yo para contarles algo más también. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Aleluya. Así que el testimonio que les traigo en esta noche, pues es un testimonio de obediencia al Señor. Dios comenzó a tratar con mi vida a los 18 años de edad, cuando Dios me dio una palabra, siendo líder de joven de mi iglesia. Dios usó un varón y me dio una palabra que me marcó para toda la vida, gloria al Señor. Y esa palabra todavía sigue teniendo efecto, gloria al Señor, aleluya. Dios habló a mi vida sobre un llamado, ministerio pastoral. Y en ese momento yo dirigía a la juventud de mi concilio y no me imaginaba que Dios tenía los ojos puestos en mí, gloria a Jesús. Yo estaba solamente muy tranquila, muy feliz en la iglesia, adorando y glorificando el nombre del Señor, pero Dios se interesó en mi vida y me hizo este llamado a los 18 años, justamente a esa edad que es tan bonita, ¿verdad? De 18. Me habló sobre un ministerio pastoral. Me dijo que cruzaría fronteras. Y eso dije, aleluya, qué bueno, gloria a Dios, qué bonito Dios, voy a visitar otros países. Pero me dijo, pero tienes que esperar porque tu compañero no es de Puerto Rico. Yo, ¿cómo?
Gloria al Señor. Que mi compañero venía de tierras lejanas. Así me dijo, no de Puerto Rico, sino que venía de tierras lejanas. Y yo entendí, yo dije, Dios mío, esta palabra me la estás dando a esta edad. Lo interpreté inmediatamente, pues, cuando ya uno ha crecido en un hogar cristiano, pues uno está acostumbrado a poder interpretar la voz profética. Y yo sabía que lo que Dios me estaba diciendo no era para una semana, un mes, 2 meses, 1 año, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Yo sabía que el tiempo iba a ser un poquito extenso, gloria al Señor. Porque Dios, cuando te hace un llamado, no te lo está diciendo para que sea hoy ni mañana. Dios te hace el llamado para que comiences a prepararte para ese llamado. Porque Dios capacita personas. Hay veces que Dios llama, ¿verdad? Me corrigen si estoy equivocada. Hay veces que Dios llama a personas y uno ve que inmediatamente esa persona va al cumplimiento de ese llamado. Pero esos son casos especiales. Normalmente Dios va pasando a uno por un proceso. Y de esa manera Dios fue preparándome, gloria al Señor, en ese llamado que Dios tenía para mí. Luego pasa un tiempo, ¿verdad? Estoy hablando de 18, llegan los 24 años de edad. O sea que ya había pasado un tiempo, pero yo seguía haciendo cosas para Dios. Luego que fui presidenta de jóvenes local, pues el concilio donde perseveraba me llama para dirigir la juventud a nivel isla. Habían 42 iglesias de mi concilio, aquí en Estados Unidos 27. Y Dios me da ese privilegio de dirigir la juventud a nivel isla y Estados Unidos. Y Dios siguió trabajando. Yo desarrollé muchas facetas en la iglesia. No solamente fui presidenta, fui también maestra de niños, de juveniles, de jóvenes, consejera de jóvenes. Estuve trabajando también limpiando la iglesia, gloria al Señor. Me dieron ese privilegio. Y tuve el privilegio también de llevar y buscar gente en mi carro, gloria al Señor. O sea que trabajé muchas facetas de trabajo en la iglesia. Luego de ese tiempo a mis padres los llaman para levantar un campo, una iglesia en el lugar donde ellos viven. Y como dice el pastor en el testimonio, ¿verdad? De cómo nos conocimos, él estaba en una montaña de Honduras y yo estaba en una montaña de Puerto Rico. Así que estábamos entre 2 montañas. Gloria a Dios. Pasa el tiempo, mis padres lo llaman para que pastorearan y levantaran ese campo. Y ahí empezó mi resistencia con Dios. Porque yo estaba acostumbrada a una iglesia grande. Estaba acostumbrada a muchos jóvenes. Habían aproximadamente unos 60, 80 jóvenes. Y yo estaba acostumbrada a ese ambiente donde me crié. Cuando llaman a mis padres a pastorear y levantar ese campo, yo peleé con Dios en cierta manera, porque me resistí. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Son 24 años, me vas a meter en esta montaña aquí que nadie va a venir, no van a venir evangelistas ni predicadores, nadie. ¿Por qué tengo que estar aquí? Y yo comencé a tener como un conflicto. No lo expresaba abiertamente, pero en el corazón estaba ese conflicto, que yo no quería estar ahí. Y recuerdo que cuando dábamos los cultos, pues los cultos se daban, mi papá es de largometraje, ¿verdad? Y los cultos se daban de 2 horas y media, 3 personas. Y mi papá predicaba, mi mamá leía la palabra, yo cantaba. Otro día mi mamá predicaba, yo cantaba y mi papá leía la palabra. Otro día, o sea que nos intercambiábamos, pero era lo mismo. Gloria al Señor. Pero ahí estuvimos levantando esa iglesia que comenzó en la sala de mi casa. Gloria al Señor. En esa sala tuve la experiencia más hermosa, gloria al Señor, de que en esa resistencia, ¿verdad?, con Dios y esa constante queja, Señor, ¿por qué me traíste aquí? Yo quiero renunciar a esto, yo me quiero ir a mi iglesia y que mis padres sigan, este es el llamado de ellos, no es el mío. ¿Por qué? Yo no sabía que Dios estaba trabajando con esas áreas todavía en mi vida, la cual me iba años más tarde a tener una posición pastoral.
Se me había olvidado esa palabra, o tal vez no olvidado, se me había escapado que parte del plan que Dios a veces nos mete o nos hace que entremos es porque Él tiene un propósito en la vida. Y si tú interrumpes ese propósito, no vas a poder ver lo que Dios tiene al final del camino. Yo lo digo ahora porque veo más atrás y digo, si yo hubiese interrumpido ese plan, tal vez no estuviese aquí. Amén. Gloria al Señor. Significa que pasó ese tiempo y yo en esa terquedad con Dios, pues una noche estábamos en oración y yo orando, mis padres dando gracias y alabando, pero yo orando y decía, no, Dios, sácame de aquí, no quiero estar aquí, Señor, por favor. Y escucho la voz de Dios que me dice, aprende a buscarme en la intimidad. Gloria al Señor. Yo quedé asustada porque entendí que Dios estaba tratando con mi vida. Entendí que el Señor tenía un plan perfecto para mi vida. Y cuando escuché la voz de Dios, inmediatamente cambié la forma de pensar. Le pedí perdón a Dios por haber estado en esa actitud de resistencia a su palabra y a su plan. Y dije, Señor, está bien, me rindo a ti, voy a hacer tu voluntad, ayúdame, esto no es fácil, yo voy a agradarte a ti aquí en esta casa. Y desde ese momento yo sentí una fuerza espiritual, una fuerza del cielo que me aumentó las fuerzas para estar ahí. Yo sentía que eso era lo que más yo amaba. Y le decía a la gente cuando llegaba a mi casa, en la sala, veían todo lo que se hacía. Porque yo cambié mi mentalidad, yo dije, esta es una iglesia, entonces voy a trabajar como si estuviese en la iglesia donde yo crecí. Y yo en el cuarto, uno de los cuartos, ¿verdad? Dormitorio, como no estaba ya la persona, mi hermano, lo desocupé, era el cuarto de lavado. Hicimos una división y ahí comencé a trabajar con los niños en un cuarto de la casa. Comencé a buscar niños por toda la comunidad que me los prestaran, los buscaba desde las 9 de la mañana y ahí me metí aproximadamente unos 25 niños en un cuarto, dándole clase dominical, gloria al Señor. Y ese tiempo fue para mí un tiempo de mucho aprendizaje, porque no solamente yo estaba allí sirviendo, yo estaba allí trabajando para el Señor. Y recuerdo que en ese tiempo la iglesia pues comenzó a crecer, los hermanos comenzaron a llegar, las almas comenzaron a salvarse. La casa de mis padres es bastante grande, la sala es una sala que no tiene divisiones, entonces se podía poner sillas y estaba rodeada toda la sala. De hecho, mi esposo llegó a esa sala, amén, gloria a Dios. Él llegó a esa sala a predicar, gloria al Señor, y dentro de esa experiencia yo pude hacer muchas cosas para Dios que desarrollaron el talento que Dios luego me iba a dar. En esa experiencia llega un predicador, ¿verdad? Que habíamos invitado. Llegó y me vuelve a dar la misma palabra que Dios me dio a los 18 años. Y el Señor me dice de esta manera, no olvides lo que te he dicho, tienes llamado pastoral. Y de aquí sales a pastorear a Estados Unidos. Y yo no tenía novio, no tenía ni un pretendiente, ¿verdad? Porque fui de las creyentes que decía, si esta persona que me pretende no tiene llamado pastoral, ¿qué hago yo saliendo a comer o a divertirme si no tiene ni llamado pastoral? Entonces los pretendientes yo los fumigaba. Porque yo les preguntaba, ¿tienes llamado pastoral? No, no me gusta. Ah, pues apártate. Porque yo sabía lo que Dios tenía para mí. Dios me habló, a los 18 años me cambió. Y yo sabía que Dios me había dicho bien claro que tenía mi compañero reservado. Y me dijo así, y te casarás con un pastor. Entonces, ¿qué hacía yo saliendo para complacer mis deseos, mis mariposas? ¿Verdad? Que hay que controlar esas mariposas si no tenían llamado pastoral. Entonces, este predicador me dice en el espíritu, dice el Señor que como has pedido,
tu compañero va a llegar a esta casa. Porque eso fue un reto que le hice a Dios. Yo estaba en una montaña y era bien difícil que llegara gente allí. Y le dije a Dios, Dios, me cansé. Yo tengo ya 30 años, me cansé. Yo quiero que tú, ahora te voy a poner el reto, que tú lo traigas aquí. Que predique aquí y que me vea aquí. No voy a buscar por fuera, ni por aquí, ni por allá, ni por campamento. Aquí. Y se lo dije a Dios, pero yo estaba segura de lo que estaba diciendo. No estaba dudando, estaba bien segura de lo que le estaba diciendo a Dios. Y así mismo, como le dije a Dios, ese hombre en el Espíritu me lo dijo. Y así como has pedido, así Dios lo va a hacer. Lo voy a traer aquí y aquí lo conocerás. Gloria al Señor. Lo demás usted lo conoce. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que el plan de Dios siempre es perfecto. Su voluntad para usted es perfecta, gloria al Señor. Cuando Dios da una palabra, el único que lo puede interponer esa palabra que Dios te da, eres tú mismo. Es la capacidad que tenemos como seres humanos de dudar lo que Dios nos ha dicho o decir, no sigo más, me rindo, no quiero más. Si tú decides hacerlo, entonces el plan de Dios quedó a mitad. Él no miente, gloria al Señor. He escuchado muchas personas que a veces dicen, pero si Dios me habló, ¿tú esperaste? No. Dios me habló, ¿tú seguiste la voluntad del Señor? No. Entonces no podemos quedarnos de esta manera. O le vas a creer a Dios o vas a creer a tu mente. O le vas a creer a Dios o le vas a creer a tus sentimientos. Le vas a creer a Dios o le vas a creer a tu capacidad de hacer o deshacer. Yo quiero saber cuántos quieren esperar en Dios, creerle a Dios. Aleluya. No estoy hablando de un novio. Esperar en Dios en el ministerio. No bajen la mano. ¿Cuántos quieren esperar en el Señor? En lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo. Lo que Dios te ha prometido que va a hacer en tu hogar. Lo que Dios ha prometido que va a hacer en tu vida. Si tú decides creerle a Dios, Él lo va a hacer. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Aleluya. Gloria a Jesús. Porque usted levantó la mano, gloria al Señor, aleluya. Usted levantó la mano y no es para que yo lo viera, lo está viendo desde el cielo. Le tomaron la foto desde el cielo, gloria al Señor. Que usted está decidiendo esperar en el Señor. Ese tiempo, ¿verdad? Donde estuve trabajando para el Señor, me ayudó y me desarrolló mucho, gloria al Señor, lo que es la paciencia, gloria a Jesús. Lo que es la templanza, la calma, la paz, gloria al Señor. Recuerdo que en la experiencia de mi hogar había una hermanita que todas las iglesias cercanas a ella, pues lastimosamente la despreciaban. No directamente, es indirecto, porque ella le faltaba una pierna. Y buscar a esta hermana, María Victoria, era un proceso de 1 hora y media. Ir a la casa, esperar que ella calmadamente, porque ella era autosuficiente, ella le faltaba su pierna, pero ella decía, yo voy a caminar, y ella con su andador caminaba con una sola pierna, pero el proceso era de 1 hora y media. Y recuerdo que cada vez que decíamos, ¿quién busca a María Victoria?, todo el mundo me miraba a mí, mi papá y mi mamá, pues claro, eran los únicos. Así que me tocaba buscar a esta sierva del Señor, María Victoria, que gracias a Dios ya se encuentra en el cielo, gozando con una pierna nueva, gloria al Señor, porque Dios la llamó a su presencia, pero fue una vencedora, gloria a Jesús. Y esa experiencia a mí me ayudó mucho porque ahí desarrollé lo que es la paciencia, esperar, gloria al Señor. No era cuestión de buscarla y súbete y nos vamos y ya, no, había que llevarla a su casa, abrir los portones, eran 2 portones, abrir la puerta, acomodarla en su silla, volver a cerrar. Era un proceso. Y cuando ella decía, vente, tómate un refresco, había que tomarse el refresco, porque ella quería compartir, era una mujer viuda, sin hijo, ¿verdad? Su accidente fue porque perdió a su hijo. Una persona ebria mató a su hijo y ella perdió su pierna. Así que esa experiencia me ayudó a mí a desarrollar esa paciencia. Le doy gracias a Dios que Dios permitió que en mi vida pasara por esta experiencia de un llamado, de esperar en Dios y sencillamente de confiar que lo que Dios
me había prometido se cumpliría, porque hoy puedo decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Gloria al Señor. Hasta aquí Dios me ha dado la fuerza para estar aquí en este lugar. ¿Cómo llego aquí? Pues llegué por un llamado, gloria al Señor. Porque desde los 18 años Dios me había hablado de este llamado. Yo no sabía que era en este lugar, no sabía que era aquí. Cuando estamos en Puerto Rico ya casados, unos 2 años antes de todo esto, tengo un sueño y le digo, amor, fíjate que soñé que estábamos como en un lugar que era como un teatro. Y en ese teatro vi mucha gente, pero las personas que vi ahí, los vi de diferentes naciones. Sabía que no eran de Puerto Rico, eran de diferentes naciones, porque vi gente, ¿verdad?, con rasgos típicos de diferentes naciones. Fue 2 años antes. Y esa palabra, yo empecé a trabajarla en mi mente y a hirmanar todo lo que Dios me había hablado. Y ahí fue que empezó el frío olímpico en mi corazón, porque yo dije, Dios mío, esto se acerca. Esto está cerca, gloria al Señor. Para yo estar aquí, tuve que renunciar a muchas cosas. Una de las cosas que renuncié, ¿verdad?, fue el estar con mi familia, gloria a Jesús. Número 1, número 2, al trabajo que tanto amé, gloria al Señor, y que a veces cuando voy a Puerto Rico todavía siento eso en el corazón, porque yo soy maestra de corazón, de verdad. Esa es mi vocación. Y renuncié a un trabajo, la cual pues me encantaba. No era de esas maestras que llegaban aborrecida de la vida. Yo llegaba feliz al trabajo y a las 3 de la tarde salía feliz, porque amaba mi trabajo como esto. Salgo feliz de aquí porque amo lo que Dios ha puesto en mis manos. Llego feliz porque sé lo que Dios ha puesto en mis manos y regreso feliz a mi hogar porque sé que estoy haciendo la voluntad del Señor. Eso es todo lo que les quiero decir, gloria al Señor. Lo único que quiero decirle a la iglesia es que créale a Dios. Cuando Dios le habla, cuando Dios te da una palabra, se va a cumplir, pero depende de tu posición, de tu actitud, depende de cómo tú esa palabra la internalices en tu corazón. Si le vas a creer a Dios, créele de todo corazón. Si le vas a creer a sus promesas, dile, Señor, yo creo, y aunque tardare la respuesta, créele al Señor, porque lo que Él promete, lo cumple a su tiempo. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Por este pequeño resumen que mi esposa ha hecho pues de su experiencia, ya que son muchas experiencias, pero uno, ¿verdad?, trata de hablar lo que apenas puede recordar y resaltar de su testimonio. Y estamos hablando de esto no porque queremos hablar de nosotros, créame con todo mi corazón, sino que lo hacemos porque a veces nosotros luchamos en los caminos de Dios y pasamos dificultades como los personajes de la Biblia. Dice la Biblia que las cosas que antes se escribieron para nuestra edificación se escribieron a fin de que por medio de las Escrituras tengamos consolación. Lo dice la Biblia en Romanos. Y a veces nosotros luchamos y podemos rendirnos o podemos creer que no sabemos lo que está pasando. Nos sentimos como que Dios nos ha dejado, como que Dios nos ha desamparado. Vemos a veces que otros echan hacia adelante en la vida cristiana y que nosotros estamos luchando y que parece que no hacemos nada, como que estamos en el mismo lugar. Entonces, siendo que para algunos de ustedes Dios nos llevó adelante en la experiencia cristiana, pues entonces, por eso quisimos testificar, para que muchos de ustedes puedan ser fortalecidos. Y todo esto del servicio a Dios comienza con el amor que uno tiene y el agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida. Al igual que mi esposa, pues yo me encontraba en otro lugar del planeta, desesperado porque yo quería tener mi compañera. Vengo de un hogar donde solo me crié con mi mamá. Mis hermanos mayores se fueron para el ejército, compartí más con mi hermano menor. Digo más, ¿verdad? Pero siempre con los demás también. Pero
me sentía muy solo porque batallaba. La familia de mi mamá no nos movimos de ese lugar, de un campo donde nacimos, hacia la capital. Y resulta que en la capital nos quedamos sin la familia de mi mamá y sin la de mi papá, porque la de mi papá no la conocía, no compartíamos casi. Y debido a eso, pues, uno siente, ¿verdad?, ese deseo de tener alguien con quien compartir, pero la prueba solamente estaba comenzando. Y cuando digo prueba, yo no me refiero a una tortura, me refiero a ese periodo que a veces es difícil, que a veces Dios nos tiene que pasar como el barro, ¿verdad? El barro pasa un proceso que no es fácil. Al otro día alguien predicó aquí del barro, no es fácil. Hermano Gerardo habló de eso. El barro, agarran esa arcilla y le empiezan a sacar todo lo que no sirve, la cuelan. Y de ahí la ponen en el proceso de hacer el barro ya para fabricar la pieza, pero le van sacando todo lo que no sirve porque aparecen cositas ahí, ¿verdad? Y luego, usted sabe, lo agarran con la mano y empiezan a formarlo, pero eso no termina ahí. Le empiezan a limpiar, ahora lo meten al fuego. Y no le pueden dar mucho fuego porque se quema, ni le pueden dar tampoco porque entonces no sirve. Y es un proceso, y la vida cristiana es así. Y ese proceso comienza en uno y uno lo determina. La vida cristiana, Dios te puede hacer muchas promesas, pero si tú no pones de tu parte, las promesas no se van a cumplir. Sin obediencia no hay una fe que pueda funcionar. Y los tratos son diferentes, ¿verdad? Pero cuando uno le cree a Dios, tiene que mantenerse firme. Yo recuerdo que Dios me habló del llamado pastoral, pero no venía. Yo le dije a Dios, yo quiero que tú me formes primero antes de yo ir al pastorado. Y empecé como evangelista muchos años, predicando la palabra de Dios. Y me dediqué enteramente a buscar la presencia del Señor. Y para los jóvenes, de tal manera que cuando yo veía una sierva del Señor, ¿verdad?, y decía, esa puede ser mi esposa, inmediatamente el Señor me decía, no. Era como automático, me decía, ni te hagas ilusiones. Sí, clarito, oía la voz de Dios. Por eso yo le digo a los jóvenes, oren y Dios les va a hablar. Pero si se ponen tercos y se empecinan, no les va a hablar. Para que Dios te hable, tienes que estar dispuesto a un sí y a un no. Hay gente que dice, dímelo, Señor, lo que tú me digas. Pero dice el Señor, si le digo, se va de la iglesia. Porque Dios conoce el corazón. Y en ese tiempo de espera, ¿verdad?, no fue fácil. Fueron como 12, 13 años esperando a mi esposa. Esperando por ella, ¿verdad? Y ella esperando por mí. Pero yo le decía al Señor, Señor, si está así era mi oración literalmente. Si está en China, si está en Rusia, si está aquí detrás de mi casa, donde quiera que esté, protégela, guárdala. Así oraba. Y antes de eso, pues, fue bien difícil en mi país, y esta experiencia la quiero resaltar, porque a veces uno ve como que las puertas se cierran en todo y no ve nada, y ve que a aquel todo le sale bien, a aquel otro le sale fácil todo. Dice, mire, aquel tiene su negocio, ¿y qué pasa conmigo? Hermano, yo veía que todos los de mi generación realizaban sus sueños, aquellos en la universidad graduándose, el otro por allá, y yo me quedé, hermano, bueno, que la gente se burlaba de mí, yo con mi gran fe creyéndole a Dios. Y yo creía que todos estábamos en lo mismo, que yo creía que los hermanos decían, amén, hermano, siga adelante. No, hermano, no creían en mí. Pero yo no me daba cuenta, me di cuenta hasta después. Al principio sí, porque ellos vieron las señales, no era por falta de señales. Ellos vieron el poder manifestado en mi vida, sabían que la unción del Señor estaba sobre mi vida. Pero como pasaba el tiempo y no veían nada, la fe de ellos, ¿verdad? Hay gente que es mata fe. ¿Y qué estás haciendo en la iglesia? ¿Y quién dice que tienes llamado? Pero asegúrese del llamado también, porque cuando yo me decidí servir a Cristo, un par de locos se lanzaron en la misma empresa. A mí el Señor me había llamado y empecé a vivir por fe, hermano, y Dios me suplía todas mis necesidades. Y hay una que yo la he contado, y aquí está el testigo que no me deja mentir. Que un día estaba orando y no tenía casi que comer, y les voy a contar que esa casa no estaba terminada. Pero el hermano Lucio, en su buen corazón, y su esposa decidieron cedernos esa casa para que viviéramos.
Hermano, ellos la estaban construyendo, no estaba repellada, solo tenía los adobes pegados y todo. La casa estaba, ¿verdad? Casi, pero le faltaba. Y hermano, nos metimos allá y ellos dijeron, bueno, si ustedes la quieren vivir, no está del todo. Hermano, el frío se metía bien violento en las madrugadas y los miles de zancudos que uno tenía que taparse bien, ¿verdad? Y en una de mis oraciones que estaba ahí, siento que una mano me toca. Me dice, hermano. Y yo le hago así. Y digo, sí, le digo, ¿qué pasó? Hermano, ¿ya comió? No, no he comido. ¿Y a usted le gusta el pollo? Sí, me gusta. Aquí le traje algo, me dice. Y empiezo a comer, hermano. Y entonces el bandidito se ríe y me dice, hermano, acaba de comer conejo, me dice. ¿No tienes más? Le digo. Porque está bien bueno. Y el conejito, hermano, estaba bueno. Y aquí está, la verdad, mi hermano que no me deja mentir. Levanta tu mano ahí para que la gente sepa quién es. Gloria a Dios. Ahí está el testigo. Sí, hermano, la verdad que Dios, pues, usa gente en esas circunstancias. Y le estoy contando eso, hermano, porque es un proceso de larga espera. Hermano, yo veía que todo el mundo se realizaba. Pero una de las cosas es que en mi país Dios no me dejaba hacer nada. Y yo fui concluyendo, porque uno entiende a Dios, y yo dije, Dios no me quiere aquí. Y mi esposa no es de aquí. Porque Dios me cierra todas las puertas y todas se me cerraban. Entonces yo fui entendiendo que Dios tenía un plan de sacarme y luego me lo empieza a confirmar y me empieza a hablar. Pero en el tiempo de la espera, es bonito hablar después, pero en el tiempo de la espera, hermano, es duro. Es duro porque tú no entiendes. A veces se te cierran todas las puertas, pero dices, bueno, espero en Dios y me tiene aquí y pasa el tiempo y yo no estoy haciendo nada. Así piensa uno, humanamente. Pero Dios está trabajando y si tú le permites a Él obrar en tu vida, ¿verdad? Te va a bendecir. Y esto lo decimos para motivar a la gente a que sepa que yo no digo que todos van a ser pastores, yo no digo que todos van a ser evangelistas, ni estoy hablando esta experiencia ministerial para que usted piense como ministro. Yo estoy hablando que como cristiano Dios tiene un plan para tu vida y que no importa lo que te haga esperar y por eso que te pase, Él te va a sacar al otro lado. Pero es necesaria la paciencia, ¿verdad? La paciencia. Porque si tú no desarrollas esa paciencia para servir a Dios, te vas a desesperar. De repente yo estoy en mi país y recibo una llamada de mi hermano, que por cierto, él había salido ya a Puerto Rico y se había casado allá, y me dice, tengo una carta para ti que te envié, me dijo, a la embajada para que vengas acá a estudiar con una beca a Puerto Rico. Y yo estaba en Guatemala. Pues yo salí corriendo de allá, hermano, a ver la carta, porque había estado esperando tantos años en el Señor. Y cuando llego allá, pues, ¿verdad? Dios permitió, me confirmó, fui a la embajada y la puerta se abrió. Y así llego a Puerto Rico. Pero cuando iba en el avión, me dice el Espíritu Santo, la misma fe que has necesitado aquí en Honduras, la vas a necesitar allá. Y yo dije, está bien, Señor. Y pasé un proceso difícil porque en un edificio donde estaba esa universidad, todos los salones de clase, todo aquello, los estudiantes todos se iban para su lugar en las vacaciones y solo quedaba una familia pastoral ahí y yo quedaba solito durante 2 meses y medio, 3 meses. Y durante ese proceso yo recuerdo, hermano, que había un palo de mango dicen en Puerto Rico, como sé es delicioso. Y, hermano, yo iba a ese palo de mango a recoger los mangos y me traía hasta 25, 30 y los metía en una neverita que tenía y felizmente comía con ellos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tú amas a Dios, a ti no te importa si tienes o no tienes, el amor de Dios te sacia. Con tal que tú te comas la tortita como Elías, que de verdad apenas. No importa, hermano. Por eso estos procesos son importantes entenderlos. Si tú no los entiendes, te vas a frustrar. Yo sigo creyendo en ese mismo Dios que suple. En estos últimos tiempos, Dios pues nos ha abierto puertas. Yo recuerdo cuando llegué aquí y les he contado, vine por la fe. Lo único que traía era mi pasaje y una maletita. Y ahí empezamos a servir a Dios 7 meses, ¿verdad?
en la casa de mi amigo José Perdomo, ahí en la salita, ahí me daban de dormir. Y ¿verdad? A las 5, algo por ahí, la gente empezaba a levantarse para ir a trabajar y había que recoger la cobijita para darles paso a ellos, ¿verdad? A veces el sueño me podía, hermano, y me pasaban por ahí cerquita. Pero con la seguridad de que Dios me había llamado, porque vine de Puerto Rico acá y esta puerta se abrió y empezamos aquí a predicar. Y Dios ha ido cumpliendo poco a poco su propósito. Durante muchos años podía hacer el proceso de ciudadanía, lo hice hasta el año pasado, porque no me interesaba tanto, pero no sé, por alguna razón lo hice. Y después este año, ¿verdad? Estuvimos luchando el año pasado por una casita también, orándole al Señor y actuamos bajo revelación divina como todo lo que hacemos. Esperamos en Dios. Mucha gente no entendió ese proceso. Pero empezamos a orarle a Dios. Estuvimos 2 años que nos queríamos mover. El tercer año dijimos, este es el definitivo. Pero perdimos la esperanza porque Dios no nos abría la puerta. De repente se abrió esa puerta y les he contado que cuando íbamos entrando a ese lugar, mi esposa me dijo, literalmente me dice, qué raro, me dice, lo que estoy sintiendo. ¿Qué pasó? Le digo, siento que voy para mi casa, me dijo. E íbamos a visitar al hermano Elkin y su familia en su casita. Y llegamos ahí y hace un año habíamos hablado con él de que si vendían la casa, pero ese día le dijo, mira, no te había dicho, pero mi mamá dijo que iba a vender la casa. Hermano, pero nosotros creíamos que eso de los bancos era fácil. Hermano, eso fue una tortura. Una tortura. Si no es por un milagro de Dios, eso no se da. Pero tenía la convicción de lo que Dios le había hablado a mi esposa. Y un mes antes de que se diera, mi esposa vio un ángel que entró a la casa y vio 2 ángeles. Uno ungía la casa y el otro traía los papeles en la mano y le dijo, la casa es tuya. Y así es que se mueve la gente, por la fe, hermano. Claro, uno dice que es de uno, pero hay que seguirla pagando, ¿verdad? Pero por lo menos ya le dan los papeles a uno. Pero gloria a Dios, hermano, porque cada victoria que Dios nos ha dado, para los que no conocen la historia de esta iglesia, nosotros estuvimos como 4 años, 5 años, alando instrumentos en el lomo, allá, en los hombros, perdón, allá en Goose Creek, porque alquilábamos por hora y teníamos que, los hermanos, bajar los instrumentos. Era la iglesia ambulante, como los del Antiguo Testamento que vivían en tiendas. Y nosotros cargábamos para afuera y volver a meter, y volver a cargar y volver a meter. Y entonces, eso fue bien tremendo, hermano, porque los hermanitos se sacrificaban. Y quiero decirles que todas estas victorias Dios las ha regalado. Y cuando estaba en ese lugar, mucha gente dijeron que estos pastores no tenían visión, que no sabía qué era lo que querían. Y tocamos puerta, hermano, y no hubo gente que se fue, decía, hay mucha calor aquí, y dijeron, yo recuerdo una persona que se quedó afuera y nunca volvió. Pues hermano, el que es llamado de Dios, debajo de un árbol, donde sea, la persona que busca una iglesia por comodidad, por sentirse bien físicamente, esa persona no sabe todavía lo que anda buscando. Yo recuerdo la hermana Patricia que se congregaba por allá y tenía que viajar lejísimos porque sintió el llamado acá, y muchos de aquí, aunque vienen de lejos, porque uno no se congrega en la iglesia donde uno quiere, sino donde Dios lo llama. Él es el que nos guía, Él es el que junta a su pueblo y le dice, en este lugar. Y hermano, ya cuando nosotros no soportábamos el calor, todo aquello era terrible, ya no cabíamos, hermano, no cabíamos. Y se abrió las puertas de este lugar. Esto es un milagro, hermano, esto es un milagro, porque nosotros ni supimos a qué hora se abrió la puerta. Con eso quiero decir que no hemos andado buscando grandeza, ni hemos andado buscando grandes templos. Dios nos trajo aquí por su voluntad y por su voluntad estamos aquí. Hermano, todo lo que tú anhelas en el Señor. Ahora mire, mi familia, ellos se quedan asombrados, porque mis hermanos, yo no sabía lo que pensaban de mí. Ahora es que me doy cuenta, que ellos dicen, Dios mío, dice, pero mire cómo Dios ha bendecido a mi hermano y nosotros creíamos que no iba a hacer nada. Hermano, qué fe tenían. Y usted tiene que aprenderlos a amar así. Porque, hermano, yo estaba creyéndole a Dios con todo mi corazón, seguro, pero parece que nadie estaba creyendo. Y nadie tiene que creer por ti, tú eres el que tienes que creer. Si te esperas que la gente cree en ti, eso te vas a quedar estancado.
Tú créele a Dios. ¿Sabe por qué digo todo esto también y lo de este testimonio? Porque Dios me ha dicho y ha hablado que esta iglesia es un lugar de formación. Y muchas personas de las que están aquí tal vez no sientan que su ministerio o su vida se realice, pero créame, estás en una formación que esta palabra te va a formar. Cuando salgas de esta escuela, tú vas a poder llevar fruto al lugar que Dios te guíe. Y yo no soy envidioso ni celoso de decir te quiero aquí toda la vida, me gustaría. Pero si Dios te lleva a dar fruto a otro lado, para mí es una honra decir, una semilla, una palabra sembramos en aquella persona, ese conocimiento que se da en esta iglesia, por eso no es bueno perderse los cultos, es para que tú te formes, para que lleves armas a donde Dios te lleve, porque no sabemos, hermano, solo Dios conoce el futuro nuestro. Pero esta iglesia es un semillero. Si piensas de esa manera, tú te vas a sentir bien fortalecido, porque usualmente cuando uno está en formación, uno no logra ver todo lo que quiere dentro de la iglesia, sino que cuando Dios te lleva al lugar de destino donde Dios quiere que des fruto, ya sea aquí mismo en la iglesia o fuera de la iglesia, entonces tú entenderás. Porque a mí me pasó lo mismo. Yo fui a una iglesia donde mi pastor es un hombre de Dios muy ordenado, una iglesia bendecida en la capital de Honduras, en todos los aspectos. Estoy hablando de milagros, de unción, de poder. A nivel de estructura, Dios le regaló un templo que Dios lo habló. Programas de televisión y radio con un evangelio sano, una doctrina sana. Y hermano, Dios habló todo eso y ese orden que Él me enseñó a mí, mi pastor, pero yo le creía, hermano, yo le creía a mi pastor, sabía de su llamado. Supe que era un llamado de Dios, que Dios lo había llamado y aprendí a respetarlo, a obedecer en lo que Él me decía. Me sometí a mi iglesia y es un testimonio de ambos, porque yo también trabajé junto a mi mamá en el ministerio de la iglesia central. Me enviaron allá donde ella pastoreó, en un pueblo, y allí, hermano, en ese pueblo yo me sometía a lo que ella me decía. No me iba por encima de la autoridad de ella. Si ella no me decía algo, yo no lo hacía. No le inventaba nada, porque yo sabía que a pesar de que ella es mi mamá, ella era la pastora de la iglesia. Y eso es bien importante, que uno aprenda a someterse a las autoridades para que cuando vayas a otro lugar, Dios te exalte, porque Dios no puede poner a nadie en autoridad que no haya estado bajo autoridad. Esa es una clave. A veces la gente no entiende, la gente cree que es el pastor y dice, el pastor inventa cosas y dice cosas. Tenga mucho cuidado. Se lo pido en el amor del Señor. Respete las autoridades, respete la iglesia, respete lo que se establezca en la iglesia, porque las autoridades son puestas por Dios para edificar al pueblo. Así que, hermano, este testimonio de la espera en el Señor durante mucho tiempo, ustedes pueden ver que Dios ha ido cumpliendo lo que ha prometido. No se trata de nosotros, yo no vengo a hablarle de mí ni de mi esposa. Lo que le quiero decir es todo lo contrario, que Dios es fiel a lo que promete. ¿Le puede regalar un aplauso al Rey de Reyes? Aleluya, aleluya. Que lo que Él dice en su palabra es fiel y es verdadero, que Él cumple lo que promete y que cumplirá lo que ha dicho de ti.